Yo les contaba entonces que vamos a seguir indagando sobre el tema de Venezuela y para eso vamos a conversar con Federico Rojas, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Es doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinador del Programa Estratégico de Apoyo y Fortalecimiento de la Integración Sudamericana Sur, iniciativa conjunta de la Universidad de Chile y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. ¿Cómo está, Federico? Buenos días, muchas gracias por la invitación. De nada. Hoy quería preguntarte qué está pasando en el contexto geopolítico con lo que sucedió en Venezuela, específicamente en el caso de Rusia y China. ¿Qué es tan costoso para ellos esta operación que realizó Estados Unidos y cómo están perdiendo poder ahí, o no? Definitivamente les cambia el escenario. Esto no es novedoso desde hace algunas semanas, cuando Estados Unidos publicó su nueva estrategia nacional de seguridad. Se fijaba una nueva prioridad para la región, para el hemisferio, y se hablaba explícitamente de la necesidad de sacar a las potencias extrahemisféricas de los países de la región, bajo esta nueva doctrina Monroe con el corolario Trump. Entonces, esto se explicitó ahora y se volvió concreto y efectivo en la situación en Venezuela. Y esto afecta a Rusia y a China de manera directa y tiene efectos positivos y negativos. Dentro de los negativos, claramente el acceso al petróleo que tenía China probablemente se vea afectado, va a perder acceso a esos recursos. En el caso de Rusia, pierde influencia dentro de la región, intermediada a través de Venezuela, pero por otro lado, también les da una suerte de carta blanca para así poder actuar en sus respectivas regiones. En el caso de Rusia, de cierta manera legitima la intervención que tuvo en Ucrania, en territorio extranjero, y lo mismo abre una ventana de oportunidad para China en el caso de Taiwán, que antes estaba vetada dentro del sistema internacional y era fuertemente cuestionada por Estados Unidos, pero ahora, claro, Estados Unidos pierde la legitimidad que tenía para sostener una posición contra la intervención, contra la autodeterminación. Entonces, si bien afecta negativamente el acceso a recursos y la influencia que tienen en la región, les abre una suerte de carta blanca en sus propias regiones. Mm. Recientemente supimos que Estados Unidos capturó un buque ruso ahí. ¿Qué efectos podría tener esto en este mismo contexto? Vemos desde hace algunos años un escalamiento en las tensiones entre las grandes potencias. Y las alianzas entre esas potencias son bastante variables, ¿sí? La relación entre Estados Unidos y Rusia pasa por buenos momentos, pasa por momentos de tensión. Lo vemos en el caso de la relación entre Donald Trump y Vladimir Putin, que cuando tienen encuentros, cuando se juntan y conversan, parecen tener una relación cordial, buena incluso, pero los intereses de ambos países chocan y esto va en aumento. Normalmente sus puntos de encuentro tienen que ver con los adversarios en común. Y tenemos que considerar que si bien Rusia y China en algunos momentos se encuentran, han tenido históricamente una relación difícil y tensa. Entonces, en muchos casos, balancear el poder y el ascenso chino a través de alianzas, aunque sean momentáneas, entre Estados Unidos y Rusia, puede ser una opción. Después, en el caso de Estados Unidos y China, el escalamiento de tensiones lleva ya más de una década y ahora se está, creo, desarrollando más abiertamente desde el ingreso de Trump a su nuevo gobierno y, y ha perdido un poco el rumbo que tenía originalmente y se ha vuelto ya una competencia más descarnada, más cruda, que si bien antes tenía una suerte de fachada de discurso cooperativo, de posibilidad de cooperación,
hoy se va pareciendo cada vez más a un juego de suma cero, donde para que alguno de los actores gane, otro tiene que perder necesariamente. Y se descarta ahí la posibilidad de cooperación conjunta o de un escenario en el que ambos ganen, ¿sí? Entonces, en ese contexto, creo que lo que vamos a ver, por lo menos en el corto plazo, es un crecimiento de las tensiones que se viene desarrollando hace un tiempo y que va a mantener esa tendencia, por lo menos en el corto plazo, siempre con estos escenarios volátiles, ¿sí? Donde las alianzas duran poco, donde también los enemigos de un día pueden ser amigos del otro en otro tema. Entonces, es un mundo bastante incierto, pero que puede presentar en esta escalada de tensiones situaciones como la que mencionabas, eh, y que pueden generar tensiones rápidamente, no necesariamente a veces eh, por búsqueda de escalamiento de tensión, sino muchas veces también por errores. Cuando el sistema internacional se muestra tan tenso, un leve error a veces puede desatar un conflicto mayor. Hablando de tensiones y diplomacia, ¿qué tan en serio se pueden tomar las declaraciones que hace el presidente Donald Trump, entendiendo que tiene una retórica bastante beligerante? O sea, ahora se está yendo hace bastante tiempo contra Gustavo Petro y también ha hecho advertencias a la presidenta de México. Entonces uno se pregunta, ¿es una estrategia retórica o hay algo que esta amenaza finalmente se podrían concretar de alguna manera? Es una tortura para nosotros los analistas, porque normalmente uno dice que la retórica no siempre se cumple en la práctica, pero con Venezuela vimos lo contrario. Y vimos que esas amenazas que estaban sobre la mesa efectivamente las cumplió. Entonces hoy estamos en un escenario incierto porque no tenemos claridad respecto de si estas amenazas efectivamente las va a llevar a la práctica. Ciertamente no va a llevar todas las amenazas a la práctica. La pregunta es cuáles de esas sí, y también cuáles son utilizadas como una suerte de estrategia o de disuasión o de amenaza velada. Eh, el presidente Trump muchas veces lo que hace es aumentar la tensión o lo que diríamos en el lenguaje común, tirar el tejo pasado para después negociar y mejorar su posición negociadora. Entonces, cuando amenaza a Venezuela, cuando amenaza a Colombia, cuando escala las tensiones con México, lo que hace ahora con Groenlandia, eh, genera tantas alertas que muchas veces le mejora su posición negociadora. E incluso situaciones que son de pérdida para esos otros actores son vistas como una suerte de victoria porque no perdieron tanto. Entonces llega a esa situación paradojal donde al final él tiene control de la situación y claramente tiene muchísimo manejo comunicacional. Y también no tenemos que desestimar que siempre las agendas internacionales y nacionales van de la mano. Entonces, también estos conflictos y estas noticias y estas polémicas que generan corren la vista de problemas domésticos que tiene. eh, la lista en la cual se supone que está involucrado Trump de participantes en las fiestas de Epstein, conflictos internos por la parálisis que tiene en el Congreso, por problemas domésticos, se ven corridos de la mesa también por estos nuevos conflictos o estas polémicas que él genera con mucha facilidad. Entonces, estamos todos hoy hablando de Groenlandia o de Colombia y él nos instala temas de agenda, eh, y todo el resto de los actores reacciona finalmente a los temas que él plantea, y corre el foco de atención también de sus temas domésticos en los cuales tiene más dificultad que las que tenía hace un tiempo. Entendiendo esta capacidad que está teniendo Donald Trump también para imponerse también un relato no solamente nacional, sino que internacional, uno se pregunta, y hace un tiempo también leí en el New York Times, que se preguntaba si ellos, los norteamericanos, estaban viviendo en una autocracia. ¿Tú qué piensas? No estamos, creo, todavía en una situación de autocracia, pero sí de erosión democrática. Em,
Esto lo vemos en los diferentes índices que aborda la calidad de la democracia, como puede ser Variedades de Democracia, Politic 4, Freedom House. En todos ellos se ve algún grado de erosión democrática. Y esto tiene que ver con la independencia entre poderes, por las amenazas o la judicialización a actores de la oposición, actores de la prensa. De alguna u otra manera, la democracia en Estados Unidos es hoy peor que la que había hace 15 o 20 años atrás. No creo que podamos evaluarlo de una manera dicotómica, en la que digamos, ok, hay democracia o autocracia, pero sí claramente hay una erosión democrática que no es solamente en Estados Unidos, sino que se observa a nivel global. Cada vez más gente en el planeta vive en regímenes autocráticos o que cada vez son menos democráticos. Y cada vez más países están erosionando sus democracias, ven erosionadas sus democracias. ¿Y Donald Trump es el símbolo o el síntoma de esta erosión democrática que estamos Ambos, viviendo? ambos, creo que em, es el síntoma de una forma de hacer política que es mucho más combativa, que tiene menos o presta menos importancia a las instituciones. eh, y al mismo tiempo eso es efecto, o mejor dicho, es consecuencia eh, de un estancamiento y de una falta de resultados por parte de los regímenes democráticos a lo largo y ancho del globo, que en muchos casos no están mejorando la calidad de vida de las personas, de sus poblaciones, de la ciudadanía, como prometen hacerlo. Entonces, de cierta manera, esta crisis que vemos de los sistemas democráticos es parte de esta falta de resultados y de este hartazgo con esta falta de resultados y de esta insatisfacción. Que de manera correcta o incorrecta se asigna a la democracia la responsabilidad de dar estos resultados. En realidad también esto tiene relación con una transformación completa que vemos de la economía a nivel global, donde hoy tenemos nuevos ganadores y perdedores con la globalización y donde los que ganaban desde el año 70, 80 en adelante han empezado a no ganar tanto, que son las clases medias y medias bajas occidentales, y vemos todo un segmento nuevo asiático de clases medias, ex clases bajas, que hoy están ganando más en otros contextos. Entonces vemos a todas las democracias occidentales, en sentido amplio, que vieron mermadas sus expectativas de progreso material, por lo menos en el corto y mediano plazo, y esto está teniendo un efecto sobre las democracias. ¿Cuáles son los planes, crees tú, de Donald Trump con respecto a Latinoamérica? ¿Está solamente esto de Venezuela y el petróleo? ¿También esto que ha dicho de detener los carteles del narcotráfico? ¿O hay algo más? ¿Hay una intención expansionista o tal vez que, que América Latina vuelva a ser el patio trasero que alguna vez fue de Norteamérica? Mm, Todo esto tenemos que volver a enmarcarlo dentro de esta nueva estrategia nacional de seguridad. Eh, y en esta estrategia se busca reorientar la atención hacia el hemisferio, hacia las Américas, y en este contexto creo que tenemos que entender las acciones que está llevando adelante la administración de Trump. Pero podemos entender esta decisión de dos maneras distintas. Podríamos entenderla como este avance hacia la región, que efectivamente bajo el concepto de intervención selectiva permite, cuando se ven afectados los intereses de Estados Unidos, que éste intervenga, tal como lo hizo en Venezuela, y que lo podría hacer en diferentes grados en otros países de la región. Y esto es desde una mirada más acotada de Estados Unidos frente a la región, ¿sí? Pero si ampliamos la mirada y vemos lo que hace Estados Unidos, no solo en la región, sino en el resto del mundo, vamos a entender que en realidad este foco en las Américas, en realidad también implica un retraimiento de Estados Unidos de otras regiones donde antes estaba presente. Es decir, nos focalizamos en este hemisferio y este hemisferio es
nuestro, también implica decir, nosotros corremos la atención y los recursos sobre otras regiones del planeta y estamos dando también una suerte de bandera o luz verde a otras potencias a que actúen en otras regiones. Entonces, desde un punto de vista más local, sí, implica un avance, pero desde un punto de vista más global o sistémico, implica en realidad una movida defensiva como para asegurar la presencia de Estados Unidos en este hemisferio, donde iba perdiendo gradualmente su posición relativa de influencia, sobre todo con China, y que hoy busca garantizar o recuperar esa presencia. Es difícil que lo logre porque está llegando después de por lo menos 2 décadas de ingreso gradual de China en América Latina y el Caribe, primero a través del comercio, luego a través de inversión extranjera directa, luego a través de inversiones en infraestructura, en energía, en diferentes áreas. Entonces, difícilmente lo va a lograr en el corto plazo, pero por lo menos está a través de una estrategia de zanahoria, es decir, de incentivos positivos, o de palo, de incentivos negativos, intentando correr a China de la región y recuperarla para su control. Pero de nuevo, es una movida defensiva si tenemos la mirada desde un punto de vista sistémico o global. Y volviendo al caso de Venezuela y más en la interna, ¿qué pasará con el chavismo? Porque todavía no está claro que desaparezca, y todavía tampoco tenemos claridad de lo que va a pasar con el ejército, con los militares allá en Venezuela, que han determinado bastante el futuro de esa nación. ¿Qué pasará con el chavismo entonces? Ve los discursos de Trump, si uno ve después las aclaraciones de Marco Rubio, del secretario de Defensa, ve que el cambio de régimen casi no se menciona y no está dentro de las prioridades en el corto plazo. Entonces, ¿podría haber un cambio de régimen y una democratización en lo inmediato? Sí, no lo descartaría, pero no está dentro de las prioridades. Entonces, lo que estamos viendo por ahora es un escenario de transición a partir de otros sectores dentro del gobierno, en el caso de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, frágil, pero que en principio construye sobre el oficialismo, que podemos llamarlo chavismo, madurismo, etcétera. Podemos ponerle la etiqueta que querramos, pero es parte del oficialismo. Y esto se va a mantener por lo menos mientras el oficialismo siga teniendo voz de mando sobre las Fuerzas Armadas y le garantice estabilidad, me parece, a Estados Unidos. Si este escenario cambia y el oficialismo ya no le asegura estabilidad y control sobre las Fuerzas Armadas, esto podría cambiar. Ahora bien, incluso aunque hubiera una democratización y tuviéramos elecciones nuevamente, eh, y hubiera libertad y todos los candidatos se pudieran presentar en una cancha pareja, aún así eso no significa la desaparición del chavismo como movimiento político dentro de Venezuela. Sigue siendo un actor muy, muy relevante y que tiene una llegada social no menor y al mismo tiempo tiene influencia y voz de mando sobre muchos actores que manejan la fuerza legítima dentro del país. En definitiva, hoy el oficialismo eh, maneja, no sé si decir que tiene el monopolio, porque me parece que no tiene un manejo control, pero sí maneja la violencia dentro del país. Entonces, mientras siga sosteniendo esos recursos, difícilmente va a dejar de ser un actor relevante en Venezuela. ¿Y cuál es el campo de acción que le queda para Delcy en este contexto? Delcy tiene el poder, pero con la mira roja en el medio de la frente. Entonces, tiene capacidad de mando, pero muy condicionada. Eh, Estados Unidos fija condiciones para que ella se mantenga en el poder. Las condiciones, sobre todo, tienen que ver con el acceso al petróleo y con el corrimiento de actores extrahemisféricos de Venezuela. Es decir, la salida de la influencia china,
la salida de Irán, de Rusia, de Cuba. Entonces, depende del cumplimiento de esas condiciones que ella se mantenga. Y ese es un primer condicionamiento y que es externo, ¿sí? Cualquier error o corrimiento que ella tenga respecto a esa dirección puede salir. Y por otro lado, está condicionado por otros actores internos del propio gobierno, ¿sí? Por el sector de Diosdado Cabello, por el sector de Vladimir Padrino, que también están en la mira. Y si bien no están tan aventajados como para ocupar su posición, también pueden obstaculizar su acción. Entonces está en una situación bastante difícil. En principio tiene estos 90 días donde está como presidenta encargada. eh, y si hace bien las cosas podría tener un escenario positivo, pero es bastante frágil también su situación, más allá de que hoy sea la presidenta encargada de Venezuela. ¿Y es posible la idea de un golpe interno, tal vez por Diosdado Cabello, que siempre como que ha circulado ahí dentro de las cúpulas de poder? Está dentro de las hipótesis, cuando se escuchaban en algún momento disparos en la noche del fin de semana, una de las cosas que corría, parece, por la imaginación de la gente en Venezuela era esa posibilidad. Eh, pero es muy difícil que tengamos información fehaciente sobre eso. Es muy difícil saber qué es lo que sucede, no hay transparencia, no hay información como para poder evaluar esa hipótesis hoy. Probablemente si sucede nos enteremos con el diario del lunes, no después. No tenemos conocimiento sobre cómo es la relación de fuerzas al interior del gobierno venezolano, y si bien Diosdado Cabello tiene fuerte llegada sobre grupos paramilitares, grupos armados, difícilmente hoy podría decirte si eso es factible o no es factible. No lo sabemos. Y por último, Federico, ¿estamos presenciando el camino a una transición democrática o las cosas tal vez como que se van a quedar más o menos igual allá en Venezuela? ¿Qué es lo que piensas al respecto? No necesariamente, no necesariamente. Eh, Dentro del discurso de Estados Unidos, la transición a la democracia parece ser una segunda prioridad. Primero está el acceso a los recursos y el corrimiento de estas potencias extrahemisféricas, y luego quizás, si hay estabilización, podría darse esta transición a la democracia. Pero si también el oficialismo entrega lo que Estados Unidos solicita y no parece necesario un cambio de régimen, podría no impulsarlo. Ahora bien, estamos en un escenario donde hay más inestabilidad y de esa inestabilidad podría favorecer una transición. Eso sí es correcto, y hay una inestabilidad que no había hace un año, que no había hace 5 años. Entonces, ¿hay una ventana de oportunidad? Sí. ¿Eso garantiza que haya una transición? No. Muchas gracias, Federico, por haber estado con nosotros y nosotras y conversar sobre la situación de Venezuela y también cómo esto afecta el orden geopolítico del mundo. Muchas gracias.